Gestión Cultural, el podcast, episodio número 112. Hoy hablaremos sobre las relaciones y colaboraciones entre cultura y educación. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy ya 21 de enero del año 2025 vamos a explorar un tema muy interesante que es la construcción, ¿no?, de sociedades más inclusivas y sobre todo más creativas, ¿no? La relación entre la cultura y la educación. Y esto pasa muchísimo a nivel estatal, ¿no? A nivel de gobierno, que la cultura siempre está relacionada con la educación. Sin embargo, esto pues lo meten como dos temas en una misma institución, ¿no? En una misma organización. Sin embargo, hoy vamos a hablar precisamente de las conexiones que podemos hacer y los trabajos desde la gestión cultural que podemos hacer cuando conectamos los sistemas educativos con los temas culturales. Vamos a analizar cómo estas dos áreas realmente se complementan, se pueden potenciar, se potencian mutuamente y discutir esas estrategias para fomentar esas colaboraciones, ¿no? Para que sean efectivas entre proyectos culturales y el propio ámbito educativo. Así que es un tema bastante interesante, un episodio muy interesante, la verdad muy completo, me gusta lo que vamos a hablar, pero antes de eso recordarles que tenemos abierta la convocatoria para el diplomado en marketing cultural. Recordar que vamos a empezar en agosto y ya llevamos más de la mitad de los cupos completados, así que si no has reservado tu espacio, si no te has inscrito, te invito a que te sumes, ¿no? A cultura.org pleca diplomado. Ahí vas a encontrar no solo toda la información, sino que directamente te puedes inscribir. Igualmente, recuerda que nos puedes escribir a nuestras redes sociales, a cultura.org, tanto en Instagram y LinkedIn, porque ahí te podemos brindar mayor información, mayor asesoría y, por qué no, incluso inscribirte de un solo. Así que recordá a cultura.org pleca diplomado para poderte inscribir. Dicho esto, vamos al meollo de hoy, al meollo ya de esta semana, ¿no? La relación entre cultura y educación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esta conexión? Primero, que la educación es una transmisora, ¿no?, de cultura. Los sistemas educativos son los canales más básicos, más esenciales para preservar y transmitir tradiciones, conocimientos, la cultura per se, ¿no? La conexión que tenemos con la sociedad, esa raíz, ¿no?, que no es visible, pero sabemos que existe, que nos conecta entre todos y todas, ¿no? La propia cultura, pues los sistemas educativos son la base, ¿no?, para poder propiciar este entramado cultural. Por otro lado, la cultura como herramienta pedagógica es muy interesante. El arte hace que los procesos de enseñanza sean más dinámicos, más creativos, más efectivos, ¿no? A través de la propia creatividad podemos crear sistemas educativos que realmente permeen en la mente de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y de esta forma, pues, mejorar el sistema de educación. Y por otro lado, el propio impacto social, ¿no? Las colaboraciones entre cultura y educación fomentan muchos valores, entre esos la propia diversidad, la aceptación, la inclusión, la empatía, en donde, claro, en un mundo cada vez más globalizado y que al parecer vamos girándonos más hacia el racismo, no sé por qué, es necesario, ¿no? Permear las clases con información cultural, con conocimiento de las tradiciones, con la idea de que somos un mundo diverso, es cada vez más necesario, ¿no? Y por ende, es importante que los sistemas educativos tengan en su malla curricular o tengan al menos actividades con un impacto cultural interesante. Y vamos a ver algunos modelos que podemos implementar como desde la gestión cultural, vaya, entre la propia cultura y la educación. Por un lado, los propios programas culturales en las escuelas, ¿no? Talleres de teatro, talleres de danza, clases de música, como actividades extracurriculares, ¿no? Que puedes tener un club, ¿no?, de cierta rama artística que permita a los estudiantes, a los y las estudiantes, que
pues puedan acceder a esa etapa creativa sin necesidad que sea algo estricto, ¿no? Es bien curioso porque en las escuelas, en los colegios, en el sistema educativo, pues es muy usual que puedas adherirte a un grupo de deporte, siempre hay, ¿no? Un club de fútbol, etcétera, pero es bien difícil encontrar que dentro de la malla extracurricular, dentro de las opciones que ofrecen las escuelas, a las academias en sí, tengan, ¿no? Estos talleres abiertos de cualquier rama del arte. Y esto beneficia grandemente a todo el grupo estudiantil, ¿no? Porque desarrolla habilidades que son las llamadas, ¿no? En el mundo empresarial, habilidades blandas, ¿no? La propia comunicación, el propio trabajo en equipo. Y a lo mejor, si lo vendes de esa forma, podés como permear un poco, ¿no? En las decisiones de quienes implementan esos talleres, pero que sin duda es necesario, ¿no? Es necesario poderlo brindar en las escuelas. Por otro lado, también las propias visitas educativas a instituciones culturales, ¿no? Eso quizás es un poco más común, pero a veces después de la pandemia se ha hecho más complicado. Visitas a museos, visitas a teatros, visitas a propios centros culturales, ¿no? Pueden servir como una extensión de la misma aula. Programas como un día en el museo, donde los estudiantes puedan explorar, ¿no? Todo el museo, ¿no? Y poder explicar lo que hay ahí. Creo que esas son visitas que de hecho cuando lo pasamos, ¿no? Lo experimentamos como estudiantes, pues son cosas que no dejamos de olvidar. Otro modelo muy interesante es el desarrollo de contenidos educativos basados en la propia cultura, ¿no? Materiales pedagógicos que incorporen elementos culturales de la propia localidad, ¿no? Esto es muy curioso porque a veces desde los ministerios de educación, ¿no? Se imparte cierta currícula a todo el país, a toda la nación, de las tradiciones de todo el país, pero desde nuestra ciudad, desde nuestra localidad, hay ciertas tradiciones, hay ciertas costumbres que cuando nada más uno se apega a esta malla curricular nacional, por así decirlo, pues no se imparten, no se enseñan y eso produce que dentro de la misma población vayan naciendo generaciones que desconozcan la historia y tradición de su propia comunidad, de su propia ciudad, de su propia población. Entonces aquí habría que hacer, ¿no? Algún tipo de documentación extra que puede incluir estas historias tradicionales o ponerle un libro de recetas típicas, ¿no? De su propia región como parte de la currícula, ¿no? Y así poder seguir generando este enlazado, ¿no? Este entramado cultural de la misma ciudad. Otro modelo muy importante es la formación cultural para los propios docentes, capacitar a los y las maestras en el uso de herramientas artísticas en el aula. Aquí es bien curioso porque cuando uno es docente, porque yo también soy docente, pero eso a nivel universitario, es bien curioso porque el teatro te ayuda muchísimo, la actuación te ayuda muchísimo a poderte desplazar por un escenario, ¿no? Que es el aula. Y esto, pues, para mí es bien alentador porque, bueno, yo estudié teatro en la universidad, pero yo de manera no así voluntaria, no porque esa haya sido mi carrera, y me ha ayudado muchísimo hasta el día de hoy, ¿no? Incluyendo poder grabar este programa. Entonces, creo yo que si enfocamos el hecho de que los y las docentes puedan desarrollar ciertas habilidades creativas, incluyendo el propio teatro, que creo que es muy funcional para cuando se es docente y se le puede explicar, ¿no? A las instituciones educativas, a las escuelas, a los colegios, que es necesario que los docentes sepan manejarse dentro del aula. Y bueno, a nivel actoral, podría ser un buen desarrollo, ¿no? No solo de la forma creativa en cómo la docencia se imparte, sino que también de esa sensibilidad a la rama del arte, ¿no? En general. Así que podría ser una muy buena idea, ¿no? Talleres de improvisación teatral para docentes, para enseñar habilidades de comunicación. Es algo que podría llamar bastante la atención. Y por otro lado, las propias alianzas, ¿no? Entre la gestión cultural y las escuelas, colaboraciones para diseñar programas, ¿no? Actividades conjuntas, festivales de arte comunitario, festivales de danza, festivales de música, ¿no? De la música que esté de moda entre adolescentes, entre niños y niñas, poder brindar conciertos de ese tipo de música, ¿no? Siempre y cuando obviamente respetando ciertos valores, ciertas líneas, ¿no? Pero es importante y es interesante porque esto podría ayudar también a la propia comunidad estudiantil
a conocer sobre esto de la gestión cultural, a conocer que se pueden realizar eventos, que se pueden realizar dinámicas extra a lo largo de tu vida, ¿no? Y que hay personas que nos dedicamos a esto. Yo creo que hay muchos beneficios en integrar la cultura de la educación y que podríamos explotarlo y podríamos promoverlo. No me gusta mucho la palabra explotar, pero creo que la tengo bien pegada, ¿no? Porque explotar suena así como un poco esclavizante, pero vaya a promover el integrar la cultura en la educación, aumenta la participación estudiantil porque los estudiantes se comprometen con ciertas actividades, con ciertos proyectos artísticos, desarrolla el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Las artes, como casi ningún otra experiencia o actividad humana, puede desarrollar el pensamiento creativo y el que es tan necesario ahora en los puestos de trabajo, ¿no? En el mundo laboral, sobre todo porque, bueno, con la introducción, ¿no? De este poderoso modelo de inteligencia artificial como es ChatGPT, pues ahora pues, se tiene ese miedo, ¿no? Que la creatividad ahora la tenga la inteligencia artificial y es por eso que personas, generaciones con mayor creatividad van a ser más necesarias en el mundo laboral en los siguientes años y qué mejor que a través de programas de arte, ¿no? Por otro lado, también esto fortalece la identidad cultural, ¿no? El promover el respeto por las tradiciones locales, por las tradiciones nacionales, el conocer por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Es bien interesante cómo hay muchísimas generaciones que no saben por qué se celebran ciertas festividades, la importancia de la historia, ¿no? Dentro de nuestras propias clases para no olvidar ciertos atropellos contra la humanidad misma, ¿no? Que a veces precisamente por tapar estos atropellos, por tapar la historia tan trágica que hemos tenido, pues hay generaciones que están negando la historia y esto es alarmante, pues ya esto es súper conocido, que las personas que niegan su historia, ¿verdad? Están condenadas a repetirla. Así que es importante que dentro de nuestros programas culturales en las instituciones promovamos esta historia, promovamos esta tradición. Y por otro lado, y que es lo que mencionaba, ¿no? Esto ayuda a una inclusión educativa, a que estudiantes puedan conocer que hay una diversidad en el mundo. Y ojo, también aquí es interesante porque podemos promover que hay estudiantes con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, ¿no? Aquí también mucho se ha premiado durante mucho tiempo aquel grupo de estudiantes que es mejor en matemáticas, que es mejor en ciencias naturales, que es mejor en química, que es mejor en los deportes, pero mucho se deja de lado aquellos estudiantes que tienen una capacidad artística sobrenatural, ¿no? Que es bastante arriba del promedio y pues se tienen que hundir, se tienen que casi que dejar de lado e incluso a veces se suprime porque, bueno, te tenés que dedicar a ser mejor en matemáticas, te tenés que dedicar mejor en esta otra rama y a lo mejor estás perdiendo un talento impresionante y a través de estos programas de arte podamos identificar estos futuros talentos, ¿no? Creo que hay muchísimas formas de hacer esto y creo que también te lo puedo dejar como tarea y como inquietud de que hay muchísimas formas en que tú como desde la gestión cultural puedas crear estos programas, puedas desarrollar toda una serie de actividades artísticas, toda una serie de actividades culturales y podérselos ofrecer a diferentes instituciones educativas. Esto podría ser ya todo un modelo de negocio, ¿no? Y que, como te menciono, si se lo sabes vender de manera de que le estás vendiendo no una cuestión de que los estudiantes estudien meramente arte, sino que puedan desarrollar ciertas habilidades blandas, pues esto podría ser bastante interesante. Incluso lo que te digo, ¿no? Vender talleres de actuación o de teatro para los propios docentes. Esto a nivel de recursos humanos para instituciones educativas es bien llamativo. Aquí, por un lado, vas a tener que identificar esas necesidades educativas, ¿no? Realizar un diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿no? En las escuelas de tu región o en la propia escuela, ¿no? En la que estás trabajando o deseas trabajar, ¿no? Observar cuáles son aquellas instituciones, que a veces hay instituciones muy grandes que no tienen ningún tipo de actividad extracurricular en arte. Y aquí hay una necesidad, ¿no? En la cual tú podrías entrar y poder gestionar estos talleres. Otra cuestión es que podrías diseñar actividades culturales que estén
alineada con esos objetivos pedagógicos, ¿no? Si tú conoces bien el plan curricular, ya sea de la institución o a nivel estatal, ¿no? Del Ministerio de Educación, podrías diseñar actividades artísticas, actividades culturales que estén relacionadas con los temas que están viendo los niños, niñas, adolescentes en el momento que lo quieras implementar, para podérselo vender o ofrecer a estas instituciones educativas como una manera también alternativa de estudio, de aprendizaje. También puedes ofrecer, ¿no? El poder a establecer alianzas estratégicas. Muchas instituciones, pues sí, quisieran tener un día en el museo, pero ¿cómo? ¿A quién hace esa relación? ¿No? ¿Quién hace esa conexión? El docente, pues, el docente está dando clases, ¿no? La directora se está encargando, o el director se está encargando de áreas administrativas. Tú puedes ser esa relación, tú puedes ser ese gestor que conecta con las instituciones culturales que a veces, pues, precisamente tienen muchísimos programas interesantes y programas que pudiesen servir, pero no hay nadie que haga la conexión. Y ahí también tú podrías ofrecer estos servicios de establecer alianzas estratégicas. Por otro lado, evaluar, ¿no? Estas actividades que se planifican a veces son un dolor de cabeza para muchos docentes porque son actividades extras que se dejan y obviamente a veces no se pagan, o sea, no hay un incentivo para los docentes de poder implementar, ¿no? Porque básicamente es más trabajo. Entonces, si tú evalúas no solo el programa de actividades artísticas, también puedes implementar un plan de cómo evaluar estas actividades, ¿no? De medir en términos educativos cuál es el impacto que se está teniendo, ¿no? Esto es importante porque para las instituciones ya a nivel de dirección quizás, estadísticas, este impacto puede servir a la hora de promocionar el trabajo de la propia institución educativa. Entonces por eso es llamativo también que no solo vendaje el programa artístico, sino que también vendaje la planificación de cómo evaluarlo, o si tú mismo lo puedes evaluar, ¿no? Y por último, que también esto es lo que va ligado a lo que menciono, pues trabajar en esto, ¿no? En generar reportes, en generar estudios de caso, en que puedas hacer modelos para otros proyectos. Es decir, si tú implementas un programa de actividades culturales dentro de una institución, documentarlo, hacer un informe, generar un modelo para que ese modelo tú lo puedas promover en otras instituciones, obviamente adecuándolo, ¿no? Implementándolo de manera que se adecue a la realidad de esa institución diferente, pero si no lo documentas, si no vas como creando ese propio modelo que tú estás diseñando, gestionando, pues va a ser más difícil que las otras personas confíen en tu trabajo. Mientras que si además del programa artístico vos tenés un programa, ¿no? De un modelo de aprendizaje que ya está implementado, que ya está experimentado, eso llama muchísimo más la atención. Entonces, es interesante porque yo creo que desde una agencia de gestión cultural se podrían llevar a cabo todas estas actividades, se podrían llevar a cabo todos estos programas, en donde ya no solo se vea el arte como una acción extracurricular, sino que también se venda como el desarrollo de habilidades blandas, de desarrollo creativo en los grupos de estudiantes e incluso ya hemos visto que se podría alcanzar hasta los propios docentes, ¿no? Entonces es bien curioso, es bien interesante que esto se ha dejado de lado o pareciera que desde la gestión cultural no se tiene en cuenta el sistema educativo o hay muy pocos programas artísticos que realmente están siendo creados desde la gestión cultural. Entonces, qué interesante podría ser que tú crees un modelo de negocio o un emprendimiento cultural que esté basado en esto, no en hacer la conexión entre los programas educativos con los propios programas culturales que tú crees. ¿Qué te parece? Para mí es una idea muy interesante que incluso si no tuviera cultura, pues me gustaría implementarla, ¿sabes? Sobre todo por las necesidades que son bastante palpables y que, bueno, creo que todos los y las que estamos acá en la sala no me dejarán mentir que hubiésemos deseado tener estos programas artísticos, ¿no? Al alcance de nuestra mano y podernos
haber desarrollado, ¿no? De otra forma. A veces también creo que las personas que nos dedicamos a la gestión cultural somos artistas frustrados, ¿no? Y bueno, el que no hayan habido programas de arte tal vez nos ha llevado a la gestión cultural. Sin embargo, es interesante pues que esto se rompa, ¿no? De una generación a otra, que podamos brindarle estas oportunidades a nuevos talentos que no queremos que se desperdicien, sino que todo lo contrario, puedan vivir su vida disfrutando de lo que hacen y que lo hacen sumamente bien, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Interesante, ¿no? Y creo que podríamos trabajar muchísimos programas y talleres aquí desde la agencia, ¿no? Y desde el podcast sobre qué actividades, qué programas artísticos podríamos elaborar con instituciones educativas. ¿Qué te parece si lo empezás a hacer? Creo que es un buen año para poder desarrollar estos temas y que de pronto pues te vienes aquí, si lo haces, te pasas por el programa y lo hablamos, ¿no? Hablamos sobre cómo lo has hecho y qué actividades has podido llegar a tener éxito, porque esto realmente cuesta, ¿no? Creo que cuesta bastante, pero sin duda ha de valer muchísimo la pena. Creo que las personas que ya incluso lo hacen, porque aquí tampoco estamos inventando el hilo negro, pueden dar fe de que esto pues deja bastante satisfacción y creo que la gestión cultural en general, ¿no? Deja bastante satisfacción ese trabajo. Así que, bueno, este es el episodio de hoy, que la verdad, como te digo, a mí me llama mucho la atención esta relación, sobre todo por lo que creo que hemos hablado en otros episodios. A veces nos quejamos de que no hay público para nuestros proyectos y aquí hay un público que ya está ahí, ¿no? Que está presto para poder ser desarrollado todas nuestras ideas. ¿Qué te parece? Déjanos saber qué pensás o cuáles son tus propuestas acá en los comentarios, ya sea en Spotify o YouTube, o desde donde nos estés escuchando. Y si no, también igual nos puedes escribir, ¿no? A nuestras redes sociales, tanto en Acultura, Cultura ORG, que aparecemos en Instagram, y a Cultura ORG, que aparecemos en LinkedIn. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Gestión Cultural del Podcast. Para mí es un súper placer. Me la paso súper bien hablando aquí sobre los temas que tanto nos gustan y me gustaría escucharlos. Así que, como les digo, pueden escribirnos, pueden hablarnos, incluso nos pueden mandar notas de audio, ¿por qué no? Mi nombre es Alejandro Carray, por si no los vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.